Muy buenos días, mis queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Nos volvemos a reunir para un Raivados por tu palabra. El día de hoy nos corresponde Primera de Tesalonicenses en el capítulo 3. Cierto, acá se viene comentando un poco la situación que había vivido Pablo, Silas y Timoteo ahí en Tesalónica, y dado a la oposición férrea, cierto, que había encontrado el Evangelio en ese lugar, Pablo había tenido que salir de ahí con sus compañeros y estaba preocupado. Estaba preocupado porque no sabía qué iba a hacer de la iglesia o qué estaba haciendo de la iglesia en su ausencia. Y es por esto que el apóstol parte ahí comentando que desde Atenas, ¿cierto?, envía a Timoteo, que a diferencia de él y Silas, que eran judíos, Timoteo era griego. Por lo tanto, tenía de alguna manera una entrada más fácil a esta región y podía también ver cuál era la situación de la iglesia. Y Pablo dice que lo envía, ¿cierto?, como un colaborador suyo, para confirmarlos y exhortarlos en la fe. Verso 2. Y también dice en el verso 3, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque ustedes mismos saben que para eso estamos puestos. Porque claro, Pablo, ¿cierto?, había visto su ministerio amenazado en ese lugar, Satanás había hecho mucho trabajo contra él, y la gente había quedado preocupada, obviamente, y de alguna manera había quedado un poco desprotegida, porque el ministerio, el discipulado que Pablo estaba haciendo ahí, se había visto interrumpido por esta férrea oposición. Y Pablo dice en el verso 5 que él temía que el tentador hubiera hecho que el trabajo que ellos hicieron ahí pudiese llegar a ser en vano, ¿cierto? Pero se encuentra Pablo, ¿cierto?, con la noticia de Timoteo cuando vuelve, que la iglesia estaba firme, que la iglesia tenía buenas noticias, ¿cierto?, dice él en el verso 6, de vuestra fe y vuestro amor, y que siempre nos recuerdan con cariño, así como nosotros los recordamos a ustedes, dice. Y él avanza diciendo, por esto, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad de aflicción, fuimos consolados al saber de vuestra fe. O sea, Pablo, que temía, ¿cierto?, que a lo mejor ya no vienen hermanos de iglesia en Tesalónica, ahora cuando Timoteo vuelve, ¿cierto?, a contar lo que está pasando, se ve de alguna manera consolado, porque sabe que el trabajo que hizo no fue en vano. Y él les dice que su deseo en el verso 12 es que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros, y dice, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, que Él afirme vuestros corazones, que los haga irreprochables en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Este es el deseo de Pablo para su iglesia, ¿cierto? Para la iglesia por la que él ha trabajado y la iglesia en la que él confía que el Espíritu Santo los va a llevar a la restauración. Que el Señor nos bendiga, que el Señor también nos ayude a nosotros, ¿cierto?, como hermanos de iglesia, a encontrarnos con el Señor a diario, a edificarnos y construirnos sobre la fe, y que nosotros en algún momento podamos llegar, ¿cierto?, también a ver la gloria de nuestro Salvador cuando venga en las nubes de los cielos. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos.